Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas las asistentes que tenemos hoy. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia, por vuestro interés. Cada vez tenemos más gente, cada vez vamos subiendo la curva hacia arriba. Esperemos que no nos pase como el coronavirus, ¿no? Que se achata después. Nosotros queremos seguir pues, teniendo cada vez más participantes. Eh, nuestra idea original con estas jornadas, como sabéis, era aprovechar pues, este tiempo de confinamiento para compartir con todos vosotros conocimientos, herramientas, mostraros las soluciones que tenemos desde Topcon y también prestar mucha atención a todo el tema de nuestro software, que conozcáis el software, que aprendáis y que aprendáis a utilizarlo, ¿no? Que aprovechéis todo su potencial. Inicialmente habíamos previsto tres semanas de jornadas de formación y es muy posible que lo alarguemos. Ahora veremos si haremos un repaso rápido a cada una de las semanas. La primera semana, la del 23-27 de marzo, tuvimos a Olaya Cachero explicándonos todo el software de registro de escaneos Magnet Collage. Es un software que tenéis para instalar en Dropbox, podéis descargaroslo e instalarlo. Nos permite visualizar todos los escaneos, todos los ejemplos que hemos subido que nos ha pasado Olaya, tanto a los primeros que teníamos con una cantera, con un modelo digital, después también ejemplos de estación escáner GTL1000, de GLS2000. Hoy voy a subir también el ejemplo que nos pasó José Manuel Muñoz de escaneo de firmes, de RDM1, con lo cual este software lo podéis utilizar para poder visualizar de forma libre, de forma gratuita, todos estos ejemplos. ¿Vale? Lo tenéis, como digo, en el Dropbox. El miércoles la semana pasada empezábamos con el módulo GIS, con Daniel Fornos, responsable de soporte de la zona norte, y que nos hablaba de todas las posibilidades de utilizar ese módulo para hacer taquimétricos, topográficos e inventarios. ¿Vale? Toda esa posibilidad de utilizar códigos, multicódigos, un montón de posibilidades. Hemos ido haciendo todas estas formaciones, veréis que tienen una coherencia lógica, ¿no? El viernes, con Said Roldán, de Valencia, vimos también nuestro software de campo MagnetField, todas las opciones de planteo de MDTs, de creación de modelos digitales de terreno y de cubicación, de realización de cubicaciones, de informes de cubicación y demás. La siguiente semana, esta en la que estamos, empezamos también con Olaya Cachero, nuestra responsable de captura masiva de datos. Ella nos habló del software de verificación en obra, Verity y Rhythm, que es un plugin sobre Navisworks de Autodesk que nos permite hacer ese control de calidad y verificación en semitiempo real de todos los modelos BIM de proyecto que tiene nuestra obra, ¿no? Esto cada vez es algo más demandado, algo que va evolucionando y cada vez se está implantando más la utilización de estos modelos BIM en todo tipo de obras. El miércoles tuvimos la suerte de contar con José Manuel Muñoz, que nos habló del software y del flujo de trabajo completo desde escaneo de firmes con RDM1, nuestro escáner de firmes, a el diseño de un proyecto en resurfacing, de un proyecto de repavimentación y fresado, ¿de acuerdo? Acondicionamiento de carreteras existentes. Y también dejando abierta la posibilidad de utilizar este escáner en muchísimas otras tipos de obra, como puede ser obra nueva, ¿no? Obra nueva o obra de ampliación de carriles o de mejora. ¿De acuerdo? Hoy tendremos a Iván Castro, de Barcelona, nuestro responsable de Barcelona, que os va a hablar de replanteos. No es ni replanteo de MDTs, lógicamente, porque ya lo ha tocado Said, ni tampoco hablaremos de replanteo de carreteras, que lo veremos la semana que viene, el miércoles, ¿de acuerdo? Con Daniel Fornos y conmigo, que también participaré. Entonces, hoy vamos a centrarnos en otro tipo de replanteos que permite hacer MagnetField, como son replanteo de puntos, líneas desplazados, áreas, ficheros CAD, modelos IFC, ¿vale? BIM, con lo cual hay un montón de posibilidades ahí también. La semana que viene, el lunes, volvemos otra vez con Olaya Cachero. Nos va a hablar de modelización. Lo primero que hacemos cuando vamos a una obra nueva, cuando proyectamos una obra nueva, una modificación, una remodelación de una obra existente, es hacer un modelo 3D. Necesitamos hacer unos escaneos, unas nubes de puntos y a partir de esas nubes de puntos hacer la modelización, hacer esa digitalización, ¿no? Olaya nos va a enseñar pues, con el software Edgewise, perteneciente a la casa ClearEdge, a su vez perteneciente a Topcon,
nos va a enseñar cómo extraer todos esos elementos de forma semiautomática y automática a partir de una nube de puntos. El miércoles, por último, el último día de la semana, puesto que el viernes es festivo, ¿vale? Aquí por Semana Santa, nos hablará Dani Fornos de toda la parte de carreteras. Es posible que lo dividamos en dos partes o intentemos hacerlo en una nada más. En cualquier caso, va a ser muy interesante, va a ser muy completo, el módulo de carreteras es muy amplio y vamos a abordar todas las posibilidades que existen en carreteras, desde la generación de proyectos, desde los software habituales que utilizamos aquí en España, como pueden ser MDT de Applitop, ISPOL, Clip, Civil también, desde todos esos software hacia Magnetfield, ¿vale? Cómo podemos hacer esa generación y luego cómo hacer la importación y posterior replanteo de todos los elementos. Un saludo muy especial, que no os lo dije, a nuestra comunidad de gente latina que está apoyándonos en el día a día. Un abrazo muy fuerte para todas ellas y ellos. Cada vez tenemos más participación. Recordaros que tenemos un nexo en común que a veces se nos olvida, que es el idioma. Estamos hablando de 577 millones de personas hispanohablantes. El cuarto idioma más hablado del mundo, por encima de Alemania, por encima incluso de Rusia. Con lo cual, ese nexo común vamos a seguir fomentándolo. Queremos estar todos juntos aquí. Los objetivos generales son, siempre me gusta repasarlos, fomentar el aprendizaje continuo, aprender a manejar estas herramientas, estar en constante formación, aprovechando el tiempo de confinamiento. Queremos también buscar esa comunicación con todas vosotras y vosotros, buscar que nos aportéis ideas, las vamos apuntando en el buzón de sugerencias para poder hacer más webinar en el futuro, ¿de acuerdo? Y también, si tenéis alguna inquietud, yo recibo correos todos los días y los contesto. Si alguno no lo contestara, me lo repetís y lo haré, pero os garantizo que los contesto todos. Por supuesto, nuestros especialistas de soporte, hoy Iván Castro, son los protagonistas aquí, ¿vale? Son los protagonistas de estas jornadas y son ellos los que os enseñan y os muestran todos estos diferentes flujos de trabajo que tiene Topcon. Os digo siempre, Topcon hace flujos de trabajo, hace y vende flujos de trabajo completo, no solamente una herramienta de hardware, ¿de acuerdo? Sino que además toda esa herramienta de hardware se acompaña de un software, de un procedimiento de trabajo que siempre procuramos que sea lo más sencillo posible para el usuario y que el volumen de datos que se manejan sea el mínimo necesario e imprescindible para poder llevar a cabo la aplicación final, que es la que se pretende, ¿de acuerdo? Hacemos, como siempre, un repaso general a nuestra familia de software Topcon. Cada día tenemos más software pertenecientes. La última incorporación, abajo la veis, la casa KREDS, que tiene Edgewise, tiene Verity, tiene Rhythm. Y hablaros cada día de una cosa diferente. Os había hablado la semana pasada, perdón, el miércoles os hablaba del equipo humano. Hoy quería hablaros de un software que también pertenece a la familia Topcon, que es Magnet Tools. ¿De acuerdo? Este software es muy importante, muy desconocido también a veces para mucha gente y las posibilidades que ofrece. Y es un software que es un software de ajuste de redes geodésicas, bien sea con GPS, con GNSS o con estación total, ¿de acuerdo? Podemos hacer un ajuste también combinado, que permite la utilización y el cálculo con base simple y multibase, ¿de acuerdo? Podemos hacer un cálculo de red utilizando varios receptores simultáneamente, varios receptores GNSS, y hacer una compensación. Y luego también nos permite hacer cálculos en estático, cinemáticos, estático rápido, ¿vale? Cuando a veces nos vamos a hacer un levantamiento topográfico y por el motivo que sea no tenemos cobertura de telefonía móvil, eso no quiere decir que no podamos hacer el levantamiento topográfico. Podemos hacerlo, podemos grabar en la memoria de nuestro receptor interno esas observaciones y podemos hacer un postproceso a posteriori, en oficina, y tener el cálculo preciso de todas las coordenadas que queremos medir, de esos puntos que hemos medido, ¿de acuerdo? Así que tened en cuenta que esta es una posibilidad que muchas veces no se valora. Por supuesto, compatibilidad con formatos estándar y generación de informes completos. Este es un software, además, que podemos activar y desactivar en nuestro PC, ¿de acuerdo? Y podemos incluso compartir con otros usuarios o con otros PCs. No es una licencia que quede unida indefinidamente a nuestro ID de nuestra computadora, ¿de acuerdo? Por lo cual, esto también nos abre un montón de posibilidades de poder compartirlo en comunidades de usuarios. Por último, la plataforma e-learning
que siempre os comento un poquito de ella. Es una plataforma que tiene cursos normalmente de pago de Topcon, son cursos muy avanzados y a nivel profesional, que nos permiten conocer muy en profundidad todos esos flujos de trabajo y herramientas que en estos webinars los estamos compartiendo de forma gratuita con vosotros, ¿vale? Y que ahora mismo es gratuita, esta plataforma es gratuita durante todo el tiempo de confinamiento, ¿de acuerdo? También hablaros de la página My Topcon Now, también disponible en aplicación móvil y que tenéis en ella actualizaciones de firmware gratuitas, tenéis webinar también, todo en inglés, instalables, manuales, guías, etcétera. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy interesante. Además, podéis instalarla, como decía, en el dispositivo móvil y si registráis un producto, un GPS, una estación o el producto que sea, os van a llegar información de forma totalmente libre, os va a llegar información de si existe alguna actualización de firmware para ese equipo. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues aquí llegamos a lo que estáis esperando y yo también. Bueno, es la presentación que nos va a hacer nuestro compañero Iván de Barcelona, como decía. El módulo o no es un módulo, la función de replanteos en MagnetField es una función que no tiene coste, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro software MagnetField es un software en base gratuita, en base es gratuito, ¿vale? Nosotros lo podemos instalar, y de hecho lo tenéis en Dropbox, lo podéis instalar en cualquier tablet o PC o plataforma Windows Mobile, cualquier controladora Windows Mobile, lo podéis instalar y hay unas funciones básicas que son totalmente gratuitas, ¿de acuerdo? Podéis importar archivos CAD, podéis replantear elementos como MDTs, puntos, líneas, esos CAD también lo podéis hacer y esto no tiene ningún coste, ¿de acuerdo? Lo que sí tiene coste, evidentemente, es cuando queremos pasar a abrir alguna puerta y pasar a tener un módulo GIS, por ejemplo, que nos permite gestionar muchos puntos, ya nos permite gestionar más de 10 puntos. Cuando queremos replantear carreteras, ¿vale? Pero en base el software no tiene ningún coste. Y esto es importante también porque es algo diferenciador con respecto al resto de marcas comerciales. Muy bien, Iván. Pues comentaros eso, que al final tendremos una ronda de preguntas, como siempre, y que podéis, en esta parte que veis aquí abajo en la pantalla, podéis hacer preguntas desplegando la ventanita, el panel de preguntas y escribiéndome. Yo las recibiré y se las trasladaré a Iván, ¿de acuerdo? Las podéis ir haciendo ahora si queréis, a medida que vais viendo la presentación, y luego al final las trataremos todas. Pues sin más, le doy paso a nuestro compañero Iván, ahora mismo. Vale, Iván, tienes el control. ¿Qué tal todo? Vale, perfecto. Gracias, Raúl. Me ve bien, ¿no? Perfectamente. Vale. Muy bien, genial. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván, responsable de soporte de la Delegación de Barcelona. En el webinar que os estamos planteando esta tarde, queremos trabajar un poquito y enseñaros todas las herramientas que ofrece el software de campo MagnetField para replanteo, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente haremos una breve explicación de las configuraciones de los equipos con los que podemos hacer los replanteos. Generaremos un informe de replanteo, importaremos ficheros de WG para tratar y sobre estos extraemos datos para hacer el replanteo y finalmente visualizaremos ese informe complementado totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a irnos a configurar para revisar esas configuraciones. Vamos a registro. Empezaremos por las configuraciones de estación total. Empezaremos por una mecánica. Vamos a edición. Aquí definimos el tipo de estación, es un tipo de estación convencional. Definimos la estación que vamos a escoger, el modelo, cómo nos vamos a conectar a ella, los ajustes definidos del propio cable. Después podemos definir ajustes de observación y llegamos al punto clave de este webinar, que será la configuración de replanteo. Esta pantalla que tenemos aquí es común tanto para estaciones como para GPS y en ella veremos que podemos definir una tolerancia que nos servirá para, a la hora de replantear los puntos, cuando lo veamos en el mapa, siempre que entremos dentro de esa tolerancia se nos aparecerá el icono en color verde, un círculo alrededor. Más allá de ello, si además tomamos el punto fuera de esa tolerancia, nos saltará un mensaje de error al tomar el punto que nos indicará que ese punto ha sido tomado fuera de tolerancia, si lo queremos aceptar o no. Eso ya dependerá de nosotros. Nosotros hemos definido la tolerancia, lo aceptaríamos si en el caso de que fuese un punto complicado y si no, pues le diríamos que no y volveríamos a tomar otro punto.
Siguiente punto sería la orientación de la brújula. Por lo general, con las estaciones siempre tomamos como referencia de nuestro avance el instrumento, aunque veréis que en este desplegable veréis que tenemos varias otras opciones que son más interesantes para trabajar con GPS. Luego las comentaré. Con la estación siempre nuestra referencia de avance, en la que digamos, lo que nos va a indicar si nos tenemos que desplazar hacia derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás, será el instrumento. En el desplegable inferior, mostrar referencia, nos aparecerán una referencia visual que nosotros queramos poner simplemente en la brújula de ese movimiento. Da igual cuál pongamos, nos aparecerá identificado dentro de esa brújula en el lugar acorde a lo que hayamos seleccionado. Pero simplemente es una referencia visual. Lo que nos indica el movimiento a seguir siempre será la orientación de la brújula. En este caso, la referencia en nuestro instrumento. Este check que tenemos aquí en la parte inferior, incluir los puntos replanteados previamente, nos indica que si queremos replantear unos puntos que ya han sido replanteados anteriormente, tenemos que definirlo. En el caso que los puntos ya hayan sido replanteados, cuando vayamos pasando punto a punto a replantear el siguiente punto, ese punto se nos lo saltará y irá al siguiente replanteo. Lo medirá. ¿De acuerdo? Entonces, para una configuración para una estación convencional, en este caso, podemos hacer que la estación, una vez que hayamos replanteado un punto, nos muestre el ángulo que debemos girar para replantear el siguiente punto. Si trabajamos con el software integrado en la estación, veremos cómo en tiempo real nos irá indicando el ángulo en el que nos encontramos hasta llegar a ese ángulo marcado. Si por el contrario trabajamos con una controladora, y a medida que vayamos marcando puntos, nos irá indicando la cota, pero tenemos que marcarlo, no nos indica en tiempo real. Por ejemplo, si trabajamos con una estación antigua que no tiene software interno, pues tendríamos que conectarla con una controladora y tendríamos que trabajar de esta manera. En esta pantalla de configuración, lo que nos indica es una manera de marcaje de estacas para generar capas paralelas y equidistantes entre sí. Nos marca una altura de estaca y unos intervalos para posteriormente ir definiendo las capas. Icono de punto replanteado. Si seleccionamos esta opción con este check, nos va a grabar todos los puntos replanteados con este icono. Tenemos 3 opciones, un triángulo, al final no deja de ser una banderilla sin más. Tenemos varias opciones y le podemos definir un color. Yo lo que os quiero proponer, que luego si os parece lo vemos, es que para todos los puntos replanteados cogeremos y generaremos un código tipo punto y ese código lo asociaremos a una capa. ¿Para qué? Para que de esa manera, si al final del trabajo o durante el trabajo tenemos un exceso de muchos puntos en nuestro mapa o en nuestro CAD, podamos ir eliminando la capa de puntos replanteados para visualizar simplemente el mapa limpio. ¿Vale? La siguiente opción, nos quedaremos en la parte inferior de la pantalla, punto replanteado. Esto es una manera de diseñar el nombre que le vamos a poner al punto. Por lo general siempre trabajaremos con el punto de diseño y le añadiremos un sufijo o un prefijo, aunque tenemos otras opciones. Y luego en nota definiremos siempre el punto de diseño para que, sea cual sea el nombre que le hayamos dado al punto, tengamos claro cuál ha sido el punto de diseño replanteado. Por último, en estación convencional, trabajaremos desde la estación, por lo tanto, derecha e izquierda desde jalón. Esto nos indicaría en el caso que estuviésemos visualizando el equipo, la referencia sería nuestro jalón, de movernos hacia la izquierda o hacia la derecha desde nuestro jalón. Como trabajamos ahora mismo desde la estación, esta opción la dejaremos desmarcada. Grabamos esta, nos iríamos a la configuración de estación motorizada. Todas las pantallas que os he comentado antes, de levantamiento, configuración, conexión, observación, llegamos a replanteo, exactamente la misma pantalla, definimos unas tolerancias, la orientación de la aguja en nuestro instrumento, no marcamos ninguna referencia visual. Cambia esta parte de aquí. Girar al punto de diseño. En este caso, al tener una estación motorizada, cuando le definamos el siguiente punto de diseño, podemos decirle que simplemente nos muestre el ángulo que debemos girar o bien que nos lo gire automáticamente. Después de ese giro, ¿qué hacer? Pues en este caso ninguno. ¿Por qué? Porque cuando le vamos a grabar, como hemos marcado autopuntería, él simplemente colimará perfectamente al centro del prisma y nos grabará el punto en el centro del prisma. La parte de luz guía on, esto simplemente nos servirá para que el operario que esté en el jalón sepa posicionarse en la visual del equipo. Para los que no lo sepáis, los equipos Topcon tienen unos indicadores lumínicos
que indica el centro exacto donde tiene la visual el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a la siguiente, todas estas pantallas son exactamente iguales a las anteriores que hemos visto. El derecha e izquierda desde jalón lo dejamos desmarcado como en el anterior. Y con esto acabaría la motorizada. Nos iríamos ahora a la configuración de robotizada con controladora. Aquí ya empezaremos a ver algunas modificaciones. Venimos a la configuración de replanteo y nos venimos aquí. En este caso, vamos a trabajar con seguimiento. Por lo tanto, no necesitamos que a la hora de replantear nos defina el siguiente punto automáticamente. Siempre vamos a estar, el equipo siempre nos va a estar siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a definir sí o sí es una luz guía. En el caso que el equipo, por circunstancia X, nos pierda, nosotros podemos guiarlo de nuevo y nos vuelva a localizar rápidamente. Marcaje de nivel de las estacas, configuraciones de replanteo. En este caso concreto, por defecto, al estar trabajando con una estación robótica desde controladora, el modo de medición en rápido será seguimiento. La estación estará siguiendo el prisma constantemente y nosotros podemos ir grabando los puntos a medida que vayamos moviéndonos, ya que de esta manera nos está dando posición exacta y refrescando continuamente nuestra posición en el punto. Dejamos el punto replanteado, nombramiento del punto y en este caso, como sí que vamos a trabajar desde la controladora en el jalón, tenemos que marcar esta opción para que nuestra referencia sea el jalón, no la estación. Grabamos por aquí y nos vamos al simulador GPS. Ya veréis que el apartado de replanteo es similar, evidentemente todo lo que es acorde al GPS, modelos, manera de conectarse, la red, etcétera, es diferente. Pero cuando lleguemos a la opción de replanteo, tenemos exactamente las mismas configuraciones. Disponemos para dar una tolerancia, en este caso, lo que os comentaba antes, orientación de la brújula. Aquí no tenemos un equipo de referencia desde el cual nosotros movernos. Aquí podemos definir el norte, que será azimut 0, según movimiento. Esto es una manera en la que funcionaría. Nosotros nos movemos en medida de nuestro movimiento. El equipo nos indica si movernos hacia un lado, hacia el otro, o sea, hacia derecha, izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Movimiento, dirección más norte. Esto sería una combinación de los dos anteriores. Según nuestro movimiento nos indicaría izquierda, derecha, adelante o atrás y cuando nos encontremos en un rango inferior a 3 metros del punto de diseño a replantear, nos indicaría simplemente movimiento norte-sur, este-oeste. Y por último, punto azimut. Esta sería la opción más similar a trabajar con una estación. Lo único que tendríamos que hacer sería llegar a campo, definir un punto de visual conocida, lo grabaríamos y tomaríamos ese punto como nuestro azimut 0 y nuestra referencia. Desde visando a él, mientras estemos haciendo el replanteo, deberíamos desplazarnos a izquierda, derecha, hacia adelante o hacia atrás, según sus indicaciones. En GPS, digamos, la manera de obtener los datos replanteados, por lo general, siempre trabajaremos con solución solo fijo para tener una buena precisión. Podemos definir el promedio de lecturas que queramos, etcétera. O precisión, si queréis. Marcaje de nivel exactamente igual que hemos visto en estación y el punto replanteado, esto es lo que os comentaré al finalizar. ¿Vale? Y listo por aquí lo que sería la configuración de GPS. Os estaba comentando el tema de la banderola. El tema de la banderola lo considero que es una opción útil, pero también podemos definir lo que os quería enseñar, que es un código propio para el punto de replanteado. ¿De acuerdo? Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, nombre del punto red, una descripción de lo que sea el punto replanteado, lo vamos a guardar en una capa que yo ya me he creado, que sería esta aquí, de puntos replanteados. Y aquí simplemente le damos un círculo relleno para que sea algo más visual. Un círculo relleno y lo ponemos de color verde, que conforme ya se ha replanteado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, si después tenemos un CAD con varios puntos levantados y tenemos alguno replanteado, pues simplemente deshabilitando la opción de ver esa capa, desaparecerían los puntos y de esa manera los tendríamos también algo más ordenados. ¿Vale? Entonces, ahora, explicado el tema de configuraciones, nos iríamos a editar los informes de replanteo. Los informes de replanteo no es más que una manera de verificar nuestro trabajo y de justificarlo. ¿De acuerdo? Podemos trabajar con informes personalizados según el tipo de trabajo que queramos. Si necesitamos hacer un trabajo de mucha precisión, podemos editar un informe, crearlo
para ese trabajo y definirle unas tolerancias más precisas que, por ejemplo, pues, un trabajo de campo de un parcelario, por ejemplo, y necesitáramos algo muy milimétrico. Bueno, entonces, para ello, por defecto nos vienen unos informes definidos. Si quisiéramos añadir algunos, simplemente tendríamos que venir a añadir. Yo voy a coger uno editado anteriormente. Venimos a editar, le daríamos un nombre a este informe, definiríamos el tipo de informe. Podemos tener muchos tipos de informe para cada entidad, pero a la hora de utilizarlo solo podemos utilizar uno, que ya os enseñaré después. Cuando vayamos al menú de replanteo, por ejemplo, de puntos, en la parte inferior nos aparece el informe donde queremos grabar ese punto replanteado. ¿De acuerdo? Y entonces, para configurar la configuración por defecto que viene, podemos seleccionar una de las que tenemos definidas por defecto o bien venimos aquí a editar y desde aquí la editamos. Los informes no dejan de ser una tabla de campos que nosotros podemos añadir o quitar esos campos. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, para hacer un informe de replanteo compacto, simplemente he puesto el replanteo, la nota del replanteo, que sería el punto de diseño, el punto replanteado y las desviaciones. Además, le he añadido en la parte inferior la tolerancia, que la hemos definido aquí. He definido una tolerancia en norte de medio metro y en este de 1 centímetro, para tener realmente, bueno, para que veamos exactamente los puntos que a pesar de que a lo mejor en norte la tolerancia la acepte, que veamos que por el hecho de que en el este hayamos puesto una tolerancia mucho inferior, no nos lo va a aceptar y no saldrá ni icono de tolerancia sí o no, si se ha aceptado o no. ¿De acuerdo? Entonces, dicho grabado esto, nosotros seleccionamos esta configuración, fijamos esta como actual con este check y lo grabamos. Lo que os digo, podemos tener varias configuraciones, varios tipos de informes según la entidad. Simplemente, si aquí tuviésemos otra entidad tipo punto, la seleccionaríamos y si no seleccionamos ninguna, veremos que a la hora de replantear no nos aparece ningún informe. Entonces, siempre tenemos que marcarlo. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a importar ahora un CAD para generar puntos que después replantearemos. ¿Vale? Para ello, tenemos dos opciones. Nos venimos a importar, exportar, venimos a importación y desde aquí tenemos dos opciones. O bien trabajamos importando puntos independientes, por ejemplo, un fichero de texto, o podemos generar podemos importar rectas o áreas, o incluso listas de puntos también desde algún fichero TXT. O bien podemos trabajar con un archivo CAD que, por un lado, puede tener estas entidades bien definidas, pueden tener entidades tipo punto, entidades tipo línea, entidades tipo área, etcétera. O bien, como va a ser nuestro caso, que simplemente nos venga el archivo CAD de fondo y nosotros a partir de él generaremos esos puntos y las líneas a replantear. ¿De acuerdo? El check este de seleccionar unidades de fichero. Es muy importante conocer en qué unidades se encuentra el fichero CAD. Para cuando nosotros marquemos esto, los seleccionamos. Si no están, digamos, las unidades que nosotros seleccionamos aquí no coinciden con las del CAD, a la hora de importarlo no se nos visualizará correctamente y tendremos problemas a la hora de encajar. ¿De acuerdo? Y tenemos la pestaña de ajustes. Aquí, en importar puntos como, tenemos la opción de ponerlos como puntos de control, que esto simplemente los utilizaremos en el caso que vayamos a hacer una poligonal o una calibración local con ellos. Los bloques, si queremos que nos los importe simplemente, que no nos importe, disculpad, bloques tipo los puntos de ningún bloque, que es como lo dejaremos. Si hay texto en el archivo CAD, si lo queremos importar o no. Los puntos que no tengan texto, importarlos como archivo de fondo para nosotros después darle un punto. Y luego también importante esto, si trabajamos con alineaciones que se tratan de varios segmentos, nos importa con un solo segmento, siempre que sean líneas rectas. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí definiríamos las unidades de medida y al siguiente que tendríamos que hacer sería seleccionar nuestro DWG o nuestro DXF para importar. Yo ya lo he importado anteriormente para que lo tuviésemos aquí cargado. Y entonces aquí lo que tenemos nosotros en pantalla sería el CAD. He deshabilitado alguna capa, el de curvas de nivel, para que lo tengamos un poquito más ágil y visualmente no con tanto detalle. Pero como veis, el software nos permite cargar DXFs o DWGs con bastante densidad. Entonces aquí lo deshabilitaríamos
Entonces, aquí, por ejemplo, si tuviésemos que, tenemos esta zona de aquí de puntos, esta alineación, disculpad, podemos generar puntos a partir de la línea, ¿de acuerdo? Aquí sería inicio o fin de línea. Si queremos marcar el punto medio, lo marcaríamos desde aquí, ¿de acuerdo? Si por el contrario queremos dibujar una línea simple o una polilínea general a partir de varios puntos creados, marcaría aquí nuestros puntos y luego simplemente con esta opción de polilínea seleccionaría los puntos y los grabaría, ¿de acuerdo? Otra opción que nos permite es que a partir de estas rectas, si yo mantengo seleccionada la recta, me permite crear puntos a partir de la recta definida, ¿vale? Los puntos finales de segmento. Se llama siguiente, nuestro primer punto que nos va a marcar es este. Tenemos aquí, lo vamos a sobreescribir para que no tengamos problema. Perfecto, nos crea estos 4 puntos y nos crea el 129, el 128, 127 y 126, que sería el que tendríamos aquí. Si quisiéramos crear una desplazada a esta línea, tendríamos aquí, crear, y le daríamos un desplazamiento de línea, por ejemplo, de 2 metros. Al crear, nos crea una polilínea nueva y aquí la tendríamos, nuestra polilínea creada. Tendríamos estos puntos que hemos creado anteriormente y la desplazada a esta polilínea. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para empezar a replantear estos elementos, lo que vamos a hacer, bueno, ya tenemos conectado el equipo, podemos hacerlo de 2 maneras. O bien seleccionamos desde mapa, la ventana mapa, replantear línea, o polilínea en este caso. O bien, si no, nos vamos al menú de replanteo y seleccionamos los puntos o las rectas que queremos replantear. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así. Nos venimos a punto. Desde punto podemos trabajar definiendo el punto de diseño nosotros o bien trabajando con el punto más cercano. Nuestro punto de orientación en este caso va a ser uno que yo previamente he definido en el mapa, que sería este de aquí. Vamos a orientar en base a este punto. Y también destacar lo que os comentaba antes también, el tema del informe de replanteo. Aquí definiríamos, en el caso que tuviésemos varios tipos de informe para según qué trabajo, el informe que nosotros queremos. Tenemos este definido ya. Si le damos a ver, veríamos los puntos que ya hayamos replanteado y también, en el caso de ahora que no tenemos ningún punto, veríamos al menos los campos que tenemos en cada informe. ¿De acuerdo? Y sobre todo este último aquí que hace referencia a la tolerancia que hemos definido en el informe, si está dentro de esa tolerancia o no. ¿Vale? Entonces, al darle a replantear, nosotros estaríamos aquí. Este sería nuestro punto de posición. El punto de diseño a replantear sería este de aquí. Entonces, simplemente teniendo en cuenta nuestra referencia, que es esta de aquí, nos indica que tenemos que desplazarnos hacia adelante y hacia la izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Aquí también nos puede ayudar incluir en esta opción de aquí, en este desplegable de la derecha, en el mapa con el engranaje, si venimos aquí le damos a brújula, aquí lo tenemos, aquí está, la dirección que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Si estuviésemos trabajando con la vista normal, con esta de aquí, veríamos la brújula y nos indicaría la dirección que tenemos que seguir para llegar al punto. Al llegar al punto nos indica estas opciones, ya sería simplemente norte, sur, este, oeste. Y cuando lo tenemos cerca, la tolerancia... Ahí está, de acuerdo. Cuando lo tenemos aquí dentro, bueno, en este caso la tolerancia nos dice que se ha excedido, bueno, vamos a pasarlo, nos aparecerá, al grabar el punto, nos aparecen los datos del punto replanteado. Aquí tendríamos exactamente los mismos datos que el informe. Ahora, a este punto, ¿qué le haremos? Le definiremos el código replanteo que habíamos creado previamente. ¿De acuerdo? Y también lo definiremos en una capa también creada para los puntos replanteados. Lo grabamos y ya tendríamos el primer punto replanteado. ¿De acuerdo? Saltaríamos ahora al siguiente, a 129. 3/4 de lo mismo. Iríamos aquí a posición, haríamos aquí el esto y en el momento se ha desconectado el GPS, ahí está. ¿Vale? Y en el momento que lo tengamos justo pasando por aquí dentro, ahí está. Dentro de la tolerancia nos aparecería en verde y de nuevo lo tendríamos todo grabado. El siguiente punto ya nos aparecerá, como es un punto replanteado y el siguiente también, ya nos aparece con este código y en la capa en puntos replanteados.
Desde ahora ya, todos los puntos que vayamos replanteando nos aparecerán dentro de esa capa. Vale, esto en cuanto a replantear un punto. Si nos venimos a replantear rectas, lo que tenemos que definirle es la recta que queremos desplazar, replantear. Iríamos a mapa, seleccionaríamos dos puntos de la recta, por ejemplo, 126 y 127. ¿Vale? La altura, podemos definir que nos haga una altura interpolada entre la cota del punto inicio y el punto final, sino también podemos definirle que nos lo calcule, o sea, que nos defina la altura con un eje de referencia, una superficie de referencia o lo que veamos, o un plano de referencia, disculpad. Esto cuando veamos la opción de cuadrícula quedará más claro. Entonces venimos a recta, definimos esto. Aquí tendríamos ya también nuestro propio informe de línea, también creado anteriormente. Tendríamos varios, diferentes tolerancias o diferentes tipos de informe que queramos. Y iríamos a replantear. Definimos nuestra orientación, que siempre va a ser ref1. Y sobre nuestra posición que estamos aquí, vamos replanteando la recta en tiempo real. Podemos definir los puntos que queramos sobre esta recta. Y si sobre todo, si nos pasamos hacia fuera, hacia adentro, también nos la extiende. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a marcar aquí varios puntos. Perfecto, ya tenemos aquí grabado el primer punto de la recta. El nombre de la recta, del punto replanteado en recta, sería el punto inicio, punto final, rec. ¿De acuerdo? Los códigos también, ya digo, estamos replanteando puntos. Todos los puntos que generemos a partir de ahora se van a guardar en este código y en esta capa. Punto 1, punto 2, lo grabamos. Y marcamos un tercer punto, por ejemplo, para disponer luego en el informe de datos. Perfecto. ¿De acuerdo? Siguiente menú, una circular. Podríamos definir dos puntos cualquiera. Vamos a definir, por ejemplo, el 128, no, esto está mejor, más limpio, el 131 y el 132. A esto le vamos a dar un radio, 30 metros aproximadamente. Ahora replantear, podemos definir que el giro sea izquierda-derecha, hacia arriba, hacia abajo, y si queremos el círculo grande o el círculo pequeño. Vamos a trabajar en este caso el pequeño para que no se nos extienda mucho. Cuando le vamos a replantear nuestro punto de referencia, y aquí tendríamos la recta, la curva a replantear. Aquí está. Al igual que la recta, en tiempo real, podríamos ir definiendo puntos para replantear esta curva. Si en el caso de las rectas, evidentemente seguiría la misma alineación. En el caso de las curvas, lo que haría sería al último punto de la curva, la recta tangente a ese punto. Tendríamos que, no definiríamos el resto de curvas, sino que definiríamos la recta tangente a ese punto, una vez hayamos salido de esa curva. ¿De acuerdo? Por otro lado, siguiente menú sería polilínea. Aquí podemos trabajar bien por códigos o bien por las polilíneas que tengamos definidas. El tema este de códigos es muy interesante porque si yo, por ejemplo, le vengo a registro, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner aquí el código CT. Vamos a hacer un pequeño levantamiento, vamos a definir que esto va a ser la recta número 1. Vamos a hacer un punto aquí, vamos a hacer un punto. Perfecto, vale. Y ahora vamos a definir otra recta. En este caso va a ser la 2. La grabamos. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de código. Para generarnos varias líneas por código y luego cuando vayamos a ese menú de código veamos que nos aparecen filtradas. Vamos a poner aquí un punto, aquí, vamos a hacer que sea muy compleja. Listo, ya tendremos aquí dos puntos. Perfecto, ya tendríamos aquí tres polilíneas, dos con el código CT y otra con el código cool. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de replantear estas polilíneas, yo ahora aquí, por ejemplo, si me vengo a polilínea, tengo todas las polilíneas disponibles, pero si las he definido por código, aquí tendría la que hemos generado con el código cool y la que hemos
con el CT, ¿de acuerdo? Las dos. Podríamos seleccionar cualquiera de esas dos, iríamos al siguiente, y aquí lo mismo. Podemos replantear esta recta en tiempo real si queremos generar una desplazada sobre ella. En este caso, vamos a dejar 2 para que lo veáis. Y si queremos que la cota sea suba o baje según el punto real. Nuestra orientación, la que tenemos definida siempre, y a partir de aquí, pues ya tenemos aquí la recta. Esta es la que sería, y aquí estaría. Y luego nuestra desplazada de 2 metros es la que nos está marcando en esta zona de aquí. Tendríamos que replantear el punto aquí. ¿De acuerdo? Igual que los apartados anteriores, cuando esto esté en verde, podemos grabar y ya estaría dentro de tolerancia y ya tendríamos el punto de la recta. ¿Vale? Y ya tenemos un punto, por ejemplo, perfecto. Tendríamos 2 puntos de esa recta. Esto no os lo he comentado, pero aquí podemos trabajar y replantear las rectas, polilíneas, etcétera, en tiempo real, que sería como lo hemos visto hasta ahora, definiendo unos intervalos con un número de ejes, o bien desde el punto inicial de estación, de inicio de la recta, definiéndole un ángulo y un desplazamiento sobre ese ángulo. Por lo general siempre trabajan en tiempo real definiendo todos los puntos necesarios de esa recta. ¿De acuerdo? Vale, luego, siguiente parte, lista de puntos. ¿Vale? Las listas de puntos nos pueden venir muy bien en el caso que también algo viene un poco al hilo de la parte de filtrar los puntos, en este caso anterior, replanteados. Podemos generar lista de puntos, ya sea por código, por capa, por lo que necesitemos, y simplemente replantear esos puntos que estén dentro de esa lista. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a generar unas listas. Vamos a ir a editar. Será lista de puntos. Añadiremos una. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a hacerla por código. Vamos a definir los 2 puntos que hemos generado con este código. Vale, lista de puntos. Ya tendríamos generada una. Si nosotros vamos a replantear esta lista de puntos, solo nos aparecen estos 2. Podemos invertir el orden y luego podemos marcarle además que replanteemos según el punto más cercano. Lo interesante de esto es que cuando nosotros vayamos pasando punto a punto, si os fijáis, no me deja marcar más allá de estos 2 puntos. Solo podemos replantear los puntos que hayamos definido. ¿Vale? Si, lo principal, si por lo que sea tenemos un trabajo en oficina, tenemos una lista de códigos y un montón de puntos y nos indican que simplemente tenemos que replantear unos puntos en concreto. Esos puntos los podemos pasar en un TXT e importaríamos esos puntos como lista de puntos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, seleccionamos unidad de fichero, mediante, y por ejemplo, replantearíamos estos puntos. Definiríamos cómo nos vienen estos puntos, dónde lo queremos poner en nuestro sistema de coordenadas. Ahí está. Si os fijáis, hemos importado 8 puntos y además una lista de puntos. Esto, a la hora de editarlo, veremos que esos puntos son estos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aparte de tenerlos en una lista de puntos, que si evidentemente venimos aquí, los tenemos aquí también, aparte de tenerlos en esta lista de puntos, también los hemos importado en nuestro listado de puntos total. ¿De acuerdo? Si en lugar de una lista de puntos hemos importado los puntos solo, no los veríamos aquí en una lista de puntos, los veríamos solo como con el resto de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, en replantear, generar desplazadas. Por lo general, en todos estos menús vamos a generar ya sea una recta, una intersección, un punto en dirección, siempre necesitamos definir una dirección que vendrá definida por un punto y un azimut o un punto y o 2 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para implantar una línea necesitaremos un punto de inicio y un punto final. Aquí esto, vamos a replantear esta línea, por ejemplo, vamos a 114, 15, ¿vale? Podemos hacerle desplazadas izquierda a derecha, arriba a abajo, exactamente igual que hemos visto antes con los otros menús. ¿De acuerdo? En este caso ya sería desplazada de recta, antes estábamos trabajando con una polilínea, ahora estamos haciendo una desplazada de recta. El menú de intersección sería, ya os digo, lo mismo, simplemente que nos daría el punto de intersección entre 2 rectas que definamos. Punto en dirección, definiríamos una dirección y un desplazado desde el punto de inicio hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, de ese punto. En circular,
tendríamos algo parecido a lo que hemos visto antes de circular, solo que ahora podríamos definir dos puntos y a más generar una desplazada de él. ¿Vale? Tenemos un radio y ahora nos aparecería este menú que antes no nos aparecía. Generar una desplazada de esta curva. ¿De acuerdo? Hacia adentro en este caso. ¿Vale? Por último, curva de 3 puntos. Definir en una recta, perdón, en 3 puntos de una misma curva para generar la desplazada de ella. Tendríamos que poner el punto digamos, externo izquierdo, externo derecho y el punto medio, punto tangente sería el punto externo izquierdo, punto externo derecho y punto de la curva. Esto, mira, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veamos. Aquí venimos aquí, punto medio de esta recta, aquí lo tendríamos. Pues tendríamos, como esto es un rectángulo, tendríamos el punto 128, 127 y el 10. Entonces, al replantear, nos vendríamos a desplazamiento, van 3 puntos. Punto izquierdo sería el 128, el punto de la derecha sería el 127 y el punto de la curva central sería el 110. Y aquí tendríamos nuestra curva definida. ¿De acuerdo? También generaríamos una desplazada, punto de referencia, y aquí la podríamos definir perfectamente. ¿Vale? Y ya por último sería la clotoide. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente un punto de inicio de la clotoide, la tangente respecto al azimut, un radio y el parámetro a definir. El siguiente punto sería generar una cuadrícula, replantear una cuadrícula en base a un punto origen y un azimut o bien otro punto. ¿De acuerdo? Pues para ello vamos a definir el punto, por ejemplo, 129. Vamos a marcar aquí el punto 126. ¿De acuerdo? Ya tenemos estos dos. Definimos el espaciado que queremos que tenga esa cuadrícula. En este caso va a ser de 1 metro por 1 metro. Vamos al siguiente. Definimos una lista de puntos con los puntos que queremos que nos genere la cuadrícula. Perdón. Donde vayamos a replantear, al final esto es definir un límite externo de los puntos que hemos de replantear y los que no. Bueno, entonces aquí vamos a marcar, os voy a hacer uno, que no, esto no me he acordado. Venimos a lista de puntos, vamos a generar una lista nueva, vamos a añadir por mapa y lo que vamos a hacer es seleccionar estos puntos de aquí. 29, 28, el 27 y el 26. Perfecto. Tendríamos estos puntos, esto va a ser nuestro límite de replanteo. Venimos aquí a replantear, superficie, tenemos estos puntos. Siguiente, vamos a añadir aquí lista de puntos que va a ser esta aquí, perfecto. Y ahora sí, al replantear, nos aparecen aquí, vamos a ver aquí, perfecto. Nos aparece aquí nuestro límite, evidentemente nos va a dar posición. Si os fijáis, siempre todo el punto más cercano dentro del límite, aunque yo tenga el simulador aquí, el punto más cercano siempre me lo marca dentro del límite que yo he establecido. ¿No? Y siempre que nos movamos por dentro, me marcará el punto a replantear más cercano de la cuadrícula, en este caso. ¿No? Allá donde me vaya, si yo me cambio a este lado más cercano aquí, me replanteará este. Y así con toda la cuadrícula. ¿De acuerdo? Aquí en Desmonte Terraplén no nos aparecen datos porque al final simplemente estamos definiendo planimetría, la cuadrícula. Si quisiéramos que aquí nos apareciera datos, tendríamos que generar una superficie de estos puntos que he tomado yo ahora mismo, por ejemplo, u otros que mayores. Así, venía a la parte de atrás, aquí vendríamos esta parte de aquí, y aquí en sistema definir una superficie de referencia para que nos dé la cota respecto a ella. Vale. Revisado esto, vamos a ver el replanteo en modelos de 3 dimensiones. Para ello vamos a cambiar trabajo, que lo tengo definido en otro trabajo. Aquí lo tengo. Vale, perfecto. Vamos a trabajar con estación aquí. Vamos a generar, desconectamos la estación. Perfecto. Vale. Aquí yo he cargado un fichero IFC, que como veis lo tenemos aquí en 3 dimensiones. Es el andén de 1 metro. ¿Vale? Para importar este tipo de ficheros tenemos que venir y seleccionar en datos, seleccionar la opción de modelo 3D. Y desde aquí seleccionar formato IFC. ¿De acuerdo? Seleccionamos unidades de fichero exactamente igual que si fuese un CAD.
y al seleccionarlo nos lo importaría. ¿De acuerdo? Entonces, en mapa podemos, yo por ejemplo aquí he fijado una orientación para mi equipo. Entonces, si yo por ejemplo vengo aquí sobre cualquier superficie del modelo 3D, la selecciono y le voy a replantear, me manda directamente a esta opción de replanteo, ¿vale? Nosotros aquí lo visualizamos todo. Si quisiéramos aplicar algún filtro, simplemente tendríamos que venir aquí, desplegar y seleccionar la capa que nosotros quisiéramos replantear. ¿De acuerdo? Podemos ir marcando o habilitando, deshabilitando capas de elementos. Vale, voy a dejarlo todo para que lo veamos, digamos, que un poquito más espectacular a la hora de moverlo. Vamos a replantear y entonces aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, seleccionamos una superficie en concreto, un elemento, y le damos a replantear punto. Linkamos aquí para que nos dé coordenadas y movimiento de la estación. Y aquí tendríamos el movimiento que tendríamos que hacer desde nuestra estación, que estaríamos aquí, para replantear ese punto. ¿De acuerdo? Para que lo veáis un poquito esto por encima simplemente. Vale. Volvemos al trabajo que teníamos antes. Vamos a, si por acabar un poco, explicaros el tema de los informes de replanteo. Ya en este caso hemos tomado varios puntos. Entonces ahora lo que queremos que veáis es esos informes generados, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado teníamos el informe de puntos, que hemos replanteado 4 puntos, si no me equivoco, 3, y luego también teníamos el informe de línea. Si le damos a ver, aquí tendríamos todos los puntos que hemos replanteado en ese informe, digamos todos los campos rellenos, digamos el punto a replantear, la nota de replanteo, que sería el punto de diseño original, las coordenadas del punto replanteado, deltas y las deltas del respecto al punto de diseño, y luego si está en tolerancia. No, evidentemente aquí no estará en tolerancia porque lo hemos hecho con el simulador y la precisión no es exactamente muy buena, por lo tanto, dentro de la tolerancia definida en el informe no estará, pero sí que, como hemos visto, la gran mayoría de los puntos sí que está definida la tolerancia que hemos definido a la hora de la configuración de replanteo. ¿Vale? Lo mismo en el caso de puntos. Si esto lo queremos importar, estos informes, tenemos que venir aquí a exportar, perdón. Definiríamos en datos el informe de replanteo y esto podríamos tratarlo tanto como un PDF o bien como un CSV, ¿no? Pues vamos a generar los dos para que lo veáis. Vamos a hacer el de puntos, el replanteo de puntos. Perfecto. Y vamos a generar también el CSV de puntos. Aquí está, puntos. Perfecto. Genial. Vale, entonces, nosotros, si ahora queremos venir aquí y nos venimos al archivo de PDF de puntos, tendríamos los 2 puntos que hemos replanteado, nos generaría un informe detallando el nombre del trabajo, la creación, la versión con la que se ha compilado todo esto, etcétera, etcétera, y todos los campos que hemos definido anteriormente en ese informe. ¿Vale? Si, por el contrario, queremos editar el informe o tener mayor manejabilidad de él, cogeríamos el CSV, seríamos al Excel, importantes de CSV, y lo visualizaríamos de igual modo, simplemente que podríamos editarlo. Tenemos aquí puntos, perfecto. ¿No? Aquí tendríamos la previsualización, lo cargaríamos. Y aquí tendríamos las 2 filas de los 2 puntos replanteados. ¿Vale? Y en este caso tenemos 2 puntos, podemos tener la infinidad que quisiéramos. Pero bueno, simplemente quería que vierais que de todos esos puntos replanteados, pues es importante ya no solo marcarlos en el suelo, sino también grabarlos para después generar este tipo de informes que nos ayudan mucho a verificar que el trabajo que hemos hecho es correcto y luego justificarlo en el caso que lo requiera. ¿De acuerdo? Y ya os digo, no mucho más. Lo que quería que vierais era todo esto. Nada, Raúl, no sé si a lo mejor me he excedido de velocidad y tal, si hay alguna duda o algo, tú me dices. Yo creo que genial, de verdad. De verdad, porque has tocado todo yo creo que las herramientas más interesantes de replanteo y además, bueno, yo pienso que también ha quedado bastante claro. De hecho, bueno, tengo por aquí algunas preguntas que en relación con algunas cositas que pudieron pasar desapercibidas, ¿vale? Por ejemplo, ¿Vale? cuando
cuando, por ejemplo, estamos haciendo el replanteo de línea, hay una parte en la libreta, abajo a la derecha, donde tenéis información de PK y distancia a la línea, ¿vale? Igual pasó desapercibido, pero estaba por ahí. Si tienes tú la posibilidad de mostrarlo. Vamos a ponerlo, sí. Y vais viendo. ¿Esta aquí, no te refieres? Efectivamente. Ahí tenéis, por un lado, la información del PK a la izquierda. Muéstrales dónde está el PK. Aquí veis que pone PK0 más 0,004 con respecto al inicio de línea. Y la distancia a la línea, que serían 18 metros. Adjunto ahí para que lo vean. Como veis, lo que hace el software es prolongar o proyectar automáticamente la posición de nuestro equipo, de nuestro prisma o si estamos con la robótica o si estamos con el GPS, nuestra posición la proyecta perpendicularmente sobre la línea y nos da esa información de distancia a línea, en este caso 1 metro a izquierda de nuestra posición, y también con respecto al inicio de línea, que también es otra cosa que nos preguntaban, que pone PK 0 más 0001. Como veis, el inicio de línea o la dirección de avance de la línea se define por esas flechitas que aparecen dibujadas cuando estamos haciendo el replanteo o cuando se selecciona una línea que ya está creada previamente. Vale. Ahora Perfecto. Es que al final el sentido de la alineación te la define el punto de inicio que le marcas tú. Exactamente, ¿no? Luego, bueno, nos preguntaban también por aquí, a ver, un momentito. Bueno, el tema de las unidades CAD, que sí que genera un poco de duda en general. Bueno, a ver, todos los programas que trabajan con CAD permiten seleccionar un formato de unidades, bien sea metros o bien sea milímetros, y si no es así es porque está seleccionado por defecto. O sea, por defecto todo software CAD tiene un formato de unidades con el que se trabaja. Es cuestión de encontrar en qué herramienta o en qué menú está esa información. Pero os aseguro que está en todos los software CAD, cosa que nos preguntaban, ¿no? También nos preguntaron para poder replantear una línea tramificada. Es decir, lo que tú explicabas en lugar de en tiempo real, Iván, cómo se podría dividir en tramos esa línea. No sé si lo puedes mostrar. Vale. Sí, esto desde replantear línea no sería desde desplazadas. Veríamos a recta. Definiríamos la recta que queremos replantear. Y luego aquí, en lugar de decirle tiempo real, definiríamos aquí un PK de inicio y luego los intervalos que queremos tratar. Si, por ejemplo, queremos ponerle 3 intervalos, el intervalo nos lo modifica él, ¿vale? Si no, viceversa, si aquí ponemos 4 metros, él nos indica los intervalos que tenemos, nos baja 2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le damos a replantear, esta era esta de aquí, correcto. Vale, pues aquí estamos en el PK más 32. Ahí lo ponemos al inicio. Eso es. Vale. Desde el PK 00, que sería este de aquí, pues nos mandaría 4 metros en esta línea. Aquí tendríamos el primer intervalo, el segundo, y así sucesivamente hasta que necesitemos. Ya digo, podemos definirlo o bien por intervalos, marcar nosotros manualmente el intervalo que queremos que haga, o bien el número de ejes que queremos que esa línea tenga. Ya está. Exactamente, muy bien. También un poco recordarles o refrescarles cómo hiciste el tema de la referencia, porque claro, normalmente estamos todos acostumbrados a trabajar con GPS orientados al norte, con una brújula en el jalón o demás, y esta opción de marcar una referencia en campo no es muy común en otro software. Magnet sí la tiene, y yo creo que merece la pena recordarles un poquito cómo lo hiciste, ¿no? Cómo hiciste esa referencia en campo, ¿no? Esto, a ver, primero de todo, estamos comentando esta opción para que lo veamos todos, más que nada. Pues aquí venimos al menú de configuración de replanteo, está aquí. Sería la orientación a la brújula punto azimut, ¿de acuerdo? Aquí lo que tomamos como referencia es un punto que previamente hayamos tomado en campo. O in situ en el lugar que vayamos a replantear, vamos a cualquier punto de referencia que queramos, marcamos un punto allí. Yo, por ejemplo, vamos aquí a hacer... Perdón, aquí. Yo, por ejemplo, me he marcado uno aquí arriba, que es referencia 1, y en base a este, yo me voy a desplazar hacia un lado o hacia el otro según mi referencia, que va a ser este punto. ¿De acuerdo? Ya digo, no tiene por qué puerto cortado. Muéstranos lo mejor desde la pantalla de replanteo del punto, para que ellos vean cómo a la derecha nos aparece esa información de derecha a izquierda, adelante, atrás, ¿no? Ahí lo tenéis a la derecha abajo, ¿veis? Esa información que pone adelante e izquierda,
Eso, esto explícalo tú, Iván. Sí, sí, no, es lo que tú comentas exactamente. O sea, aquí nos mandará que vayamos hacia adelante o hacia un lado a izquierda o derecha, en referencia a este punto. Si yo ahora, por ejemplo, me paso, también, si os fijáis visiblemente con la brújula, cambiará la alineación hacia otro lado. Pero en base a esta referencia que tenemos aquí, nos indica hacia un lado o hacia el otro. De hecho, cuando estás cerca ya, que te cambia cerca de esos 3 metros que Exacto, comentabas, sí, cuando cerca, exactamente. la Aquí brújula ya nos cambia. muestra la misma información que los valores a la derecha abajo, si os fijáis. ¿Vale? Nuestra brújula está indicándonos, nuestra brújula electrónica en este caso, nos está indicando la misma información que tenemos abajo en los valores. Bien. Para poder exportar solo los puntos replanteados, pregunta Dani. Solo los puntos replanteados. Para poder exportar, esto nos vendríamos o bien a capas y desde aquí sacar la capa. Si no, también lo podemos hacer desde aquí. A ver, espérate, esto lo tengo que mirar. En exportar, en aplicar filtros desde exportación, desde exportar. Ahí, base, exacto, desde exportar, vendemos aquí, tan importar, venimos aquí a puntos, haríamos un TXT, utilizaríamos filtros y aquí por código, correcto, por código o por capa. En este caso nosotros, como lo hemos definido por uno u otro, le importaríamos por capa o por código. Cualquiera de las dos opciones nos valdría. En las siguientes pondríamos el replanteo y aquí ya un fichero de los puntos a replantear. ¿De acuerdo? Vendríamos aquí, replantearíamos, ahí, perdón, lo guardaríamos. Esto perfecto, 7 puntos importados y ahora vengo aquí y seleccionar estos serían los puntos replanteados. Si os fijáis, estos son los que hemos estado haciendo ahora, que tienen el nombre, número de punto, _, red. Así, por ejemplo, lo podríamos hacer así, ya digo. En este caso, por ejemplo, al haberlos guardado con un código y una capa en concreto, pues podemos exportarlo de las maneras. Y si no, en este caso también tenemos un sufijo, podríamos seleccionarlo por nombre, incluso filtrarlo. Vale, el informe de replanteo se puede, esto lo explico, yo creo que lo explicó Dani, me suena Ana, que el informe de replanteo si se puede, bueno, no de replanteo, ¿no? Sino si se puede hacer también de los puntos de lectura. Es decir, cuando hacemos entiendo que cuando hacemos un taquimétrico o algo así, yo creo que también sí, podemos hacer exportación de informes de cuando hacemos un GIS, por ejemplo, Sistema de Información Geográfica, geográfico, podemos ir exportando luego y generando un informe de cada punto también, ¿vale? Todos los puntos, aquí lo que estamos planteando, que también es algo quizá que merece resaltar, es que lo que estamos planteando es la utilización de informes de replanteo, que no es algo muy común. Es decir, normalmente cuando estamos en obra solemos tender a replantear un punto, lo marcamos en el suelo o donde corresponda y pasamos al siguiente punto sin grabarlo. ¿Vale? Nosotros lo que os planteamos es decir, no, vamos a grabar esos puntos que se marcan en el suelo o donde corresponda y se replantean, vamos a dejarlos grabados en la controladora de campo de tal manera que nos quede un reporte, digamos, es un informe de todo nuestro trabajo que hemos hecho. Efectivamente, cumple las tolerancias que se nos ha pedido y que además vamos a tener un control en tiempo real con esos puntitos en verde que os explicó Iván, vamos a tener un control en tiempo real de qué puntos hemos replanteado previamente, con lo cual ya sé que a esos puntos no tengo que volver, porque los tengo replanteados, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tema de grabar los puntos que estamos replanteando, aunque no es algo muy común en obra, nosotros os proponemos que lo hagáis, porque es una forma de tener una seguridad en el trabajo que estamos haciendo y luego podéis presentar a vuestro cliente ese informe completo y detallado de que todos los puntos se han replanteado en tolerancia. Eso os da un plus de calidad, ¿no?, en vuestro trabajo y mete en valor el trabajo que estáis haciendo. No es simplemente llegar y replantear puntos y no sabemos si habéis replanteado 100 o 200, ¿no? Sobre todo cuando estamos en carreteras donde al final no hay una lista de puntos previa que es el objetivo, sino que vamos replanteando puntos y PKs según va necesitando la obra, ¿no? ¿Cómo replantear un círculo cuando solamente tengo en el punto del centro y el radio? Eso teníamos algo por ahí, bueno, a partir de un punto central y un radio. Sí, creo recordar que sí. Déjame mirar. Punto circular, había uno que nos permitía punto de radio. A ver, permíteme un segundo. Punto curva, punto de radio, correcto. Bueno, claro, pero no tienes el radio. Aquí tenemos el punto de radio y luego un par de puntos de la curva, pero bueno. No, creo que no. Esta opción no sé si. Creo que no está. Tenemos que mirarlo. Sí, habría que mirarlo, se puede mirar. Sí. ¿Qué
¿qué pasaría si el fichero de puntos que importas para replantear coincide en número de punto con otro existente? Salta el mensaje este que hemos visto. Bueno, de hecho, creo que lo puedo replicar. Si veis, mira, por ejemplo, yo tengo aquí el punto 1. Si yo genero un punto nuevo, a ver si me deja replicarlo. Yo creo que si genero un punto nuevo, aquí le pongo el 1. Sabe que ya existe. Esto es correcto. Aquí no, nada, simplemente si ya existe, nos dirá si lo queremos reescribir o bien si lo queremos renombrar en cuestión. Efectivamente. ¿Vale? Básicamente son esos dos. ¿Cuál es la tolerancia recomendada en el replanteo en XY? Pues en función, lógicamente, del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Esto ya es un requerimiento por parte del contratista. Habrá, si es un trabajo, como decía antes Iván, parcelario, pues nos valen con unos centímetros. Si estamos trabajando en industrial, un trabajo de industria de alta precisión, pues a veces son milímetros o décimas de milímetro en algunos casos, ¿no? Y va un poco en función del tipo de trabajo que queráis hacer. Por eso es interesante generar diferentes informes de replanteo en función del trabajo, como bien decía Iván antes, en función del trabajo que vayáis a realizar. O sea, si vamos a hacer un replanteo de parcelaria, de estacas de que nos definir una parcela, bueno, pues nos sirve una tolerancia de 3-4 centímetros quizá, ¿no? Pero si vamos a replantear una cimentación o un apoyo de una estructura metálica o cualquier cosa de este tipo, tenemos que generar un informe diferente, con unas tolerancias diferentes, porque no es lo mismo, ese aceptado o no, no es lo mismo para agricultura, para una parcela, que para un replanteo de alta precisión. Se puede cargar, esta es buena también, se puede cargar un fichero CAD con los puntos ya creados sobre los elementos que queremos replantear, un fichero CAD que ya tenga puntos, Iván. Sí, claro. O sea, yo en este caso, el que hemos importado no tenía ninguna entidad de tipo punto, ni línea, ni nada generado. Simplemente lo hemos cargado como mapa de fondo. Pero si lo tuviese, evidentemente, todo este proceso que hemos hecho nosotros de marcar los puntos, las líneas, etcétera, no lo tendríamos que hacer, o tendríamos que hacer mucho menos, porque cuando carguemos el archivo catch, al venirnos a editar puntos o polilíneas, ya tendríamos por aquí cargados todos esos puntos o las polilíneas generadas. Vale, aquí hay una pregunta. De acuerdo, podemos, a ver, no siendo ojo, no estamos mostrando el módulo de carreteras, pero sí que podemos coger una polilínea en 2D o en 3D y replantearla como si fuera una carretera, ¿de acuerdo? Ahora mismo las polilíneas que tiene Iván importadas son polilíneas que están compuestas por tramos rectos, pero puede ser una polilínea importada en CAD que tenga clotoides, que tenga circulares, que tenga todo, y nos va a dar información de pk y distancia al eje de esa línea. Solamente eso. No vamos a tener posibilidad de replantear taludes ni anchos de calzada, salvo que lo tengamos, por supuesto, todo generado en 3 dimensiones, perdón. Por supuesto, el replanteo también va a ser 3D. No sé si tienes alguna polilínea completa por ahí, aunque no se hace con clotoides y demás, tienes alguna polilínea. Selecciona una de esas. Mira, hay una que se ve con circulares. Esa, por ejemplo. Esta, por ejemplo, ¿no? Esa tiene elementos circulares, arcos y tal. Y hay que cambiar eso. Por ejemplo, pues pon replantear polilínea completo. Botón derecho, replantear polilínea, ¿de acuerdo? Ahí nos la muestra a la derecha. Perfecto. Vale, le decimos que interpole, eso ya está seleccionado por defecto, y le damos, incluso veis aquí a la mano izquierda, puntos singulares, también que los incluya, es decir, en cada quiebro, en cada vértice de esa polilínea también nos va a permitir replantear. Y ahora sin más vamos abajo a la derecha siguiente. ¿Vale? Arriba ponemos en lugar de por pk en tiempo real. Vamos a darle y vamos a replantear. Aquí definido 2. Desplazamiento, efectivamente. Y vamos a replantear esa polilínea sin ningún problema. Y si queremos replantearla por pk también. O sea, ahí tenéis todos los puntos singulares de la polilínea con sus pk correspondientes. ¿De acuerdo? Que ojo que el potencial de esta herramienta de replanteo, sumada a la posibilidad de meter un modelo digital de terreno de la obra que queremos realizar, bueno, nos puede suplir en una parte el replanteo de carreteras. En una parte, igual no en todo. Pero bueno, ahí está la imaginación y la capacidad que vosotros tengáis para sacarle el jugo a las herramientas. Nosotros, evidentemente, queremos vender licencias de carretera, pero el software ofrece muchas cosas, pues eso, sin coste. ¿Qué más podíamos hacer? Tened en cuenta que
que todo este CAD que ha importado Iván de fondo se puede importar en una versión de demo, ¿de acuerdo? Una versión de las que hablamos que es gratuita. Con lo cual, la única limitación que tenemos es número de puntos, número de líneas, modelo digital y demás. Modelos digitales, es decir, hay un límite también de modelos digitales. Vale, si cargo... Un momento, si cargo un CAD... Es que tengo que abrir... Perdonad que estoy buscando ahora las preguntas, que me fui un poco de... Vale, ¿qué función tiene el replanteo de cuadrículas, Iván? ¿Dónde que tú crees que se puede utilizar más este replanteo de cuadrículas? Bueno, pues yo creo que principalmente para sembrado de árboles o de algún tipo de plantación que requiera un espacio en concreto entre uno y otro árbol, por ejemplo. Bueno, te podría decir este, quizás, o yo sé, algunos más, pero vamos, yo creo que este, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo, por ejemplo. Sí, en agricultura, sobre todo, en temas de agricultura. Exacto, puede ser interesante. Pero bueno, cualquier aplicación que nos exija de la creación de una malla totalmente, bueno, definida previamente, ¿no? Puede ser interesante. Igual simplemente queremos rellenar de cotas una explanación que se está ejecutando y definimos una malla pues rectangular o cuadrada y bueno, oye, siempre que vale, valores simétricos, pero podemos también definir que haya más movimiento en este que no en norte-sur. Eso es. ¿Cómo se haría el replanteo con estación tradicional sin software incorporado, con magnet y con controladora? ¿Cómo se conectan equipos? ¿Admite magnet archivos de estaciones tradicionales de Topcon? Sí, Carlos. Sí. O sea, magnet es compatible con cualquier equipo, ya lo hablamos en el primer módulo, ¿no? El módulo de GIS con Daniel. Magnet es compatible con todos los equipos Topcon, estaciones mecánicas vía cable, ¿vale? Lógicamente hay que conectarlas vía cable, pero es totalmente compatible, ¿de acuerdo? Pues habría que tener el magnet en una controladora de campo y la información que lee la estación total pasa a la controladora, que es la que hace los cálculos y te muestra la información en pantalla. Hemos visto también cómo se importa un eje y se replantea sobre el eje, ¿vale? Eso ya está explicado, que nos preguntaba también Óscar. Por supuesto, si tienes bordes de calzada, David, también, evidentemente. Tenemos ahí siempre la proyección en perpendicular al eje. Si cargo un CAD, ¿cómo hago para visualizarlo de fondo? Realmente ya está de fondo, Marta. Exacto, sí. Lo tenemos como de fondo. De hecho, depende de la versión de Magnet, tú al importar puedes decirle que te lo importe como de fondo directamente, con lo cual no te convierte las entidades en entidades de Magnet Fill, o como ocurre en las últimas versiones ya, Iván, que ya cuando importas directamente te lo mete como de fondo. Exactamente, para que tú luego posteriormente lo edites si tuvieses que editarlo. Luego, pues quiero extraer los puntos. Mira, vete a editar polilíneas un momento. Vete a editar polilíneas. Como veis, en editar polilíneas solamente existen las polilíneas que hemos creado, que hemos utilizado para el replanteo, pero todo el resto del dibujo CAD de fondo es eso, es un dibujo de fondo. Solamente pasa a ser una entidad real cuando la seleccionamos y la utilizamos para hacer o un desplazado o un replanteo o lo que corresponda. ¿Se puede importar un eje definido con MDT o necesitaríamos el módulo de carreteras? Lo que querías mostrar antes de utilizar el MDT como referencia ya lo has hecho, ¿no? Sí. Bueno, a ver, no defino ninguno, pero al final la manera de hacerlo sería, seleccionamos lo que quisiéramos, en este caso una carretera, por ejemplo, y a la hora de definir ese sistema podemos incluso coger un eje de referencia. Marcaríamos una superficie de referencia que hayamos previamente definido, ahora bueno, no tendré ninguna, pero definiríamos una. Entonces, la cota de ese replanteo, en lugar de hacer una interpolación entre el punto de inicio y el punto final, o que utilice el punto de inicio siempre para tener esa cota de referencia, la calcula respecto a esa superficie de referencia que hemos definido. Vale, esto es interesante. Cómo gestionar esos ficheros CAD, cómo borrarlos, cambiarlo por otro, cuando tenemos un fichero CAD importado o varios ficheros CAD, Iván, ¿cómo podemos hacer para visualizar uno, quitar otro? Toda esa gestión de capas. Desde el menú de capas, correcto. Esto nos vendríamos a editar, vendríamos a capas y aquí tendríamos todo. Por ejemplo, aquí he deshabilitado las curvas de nivel para tener menos densidad de puntos.
pero Eso. podemos Y si deshabilitar. aparte tuviéramos más... Exactamente. Si aparte tuviéramos más CAD cargados, vete un momentito a la vista mapa, que en las propiedades de mapa, Iván. Exactamente, venimos aquí y aquí. Ahí, eso es. Vamos Ahí, a mapa de ahí lo fondo. tenéis. Ahí la tenéis. Ahí está. Es decir, ahí si existen más ficheros CAD importados, estarían ahí. Mira, desactívalo para que lo vean. Desactiva ese CAD de fondo. Dale a la V y claro, desaparece todo, evidentemente. Esto es lo que yo estaba manipulando. Claro. O sea que tenemos por un lado capas de CAD, que es lo que os mostró Iván a la derecha, esas capas que aparecen a la derecha en el desplegable, verde, amarillo, azul, eso es, esas capas, y luego aparte nosotros podemos activar y desactivar los gráficos de fondo que estamos utilizando, o sea que podemos tener un montón de ficheros CAD importados en este trabajo y utilizar el que nos convenga en cada caso. Vale. Al usar el GPS la opción de corregir base inicializando en un punto desconocido y midiendo uno conocido, se pierde el mapa de fondo importando en DWG, por ejemplo. No que yo sepa. No debería. No. Una corrección a una base, pero vamos, el mapa de fondo solamente se perdería si estuviésemos nosotros ubicados en un sitio muy alejado de donde Exacto, si o puntualmente se desplazara mucho porque no está viendo correcciones, pero bueno, no debería. Vale, esta es buena pregunta de Manuel. En la configuración de motorizada, ¿qué diferencia hay entre activar autopuntería y no activarla? ¿Quieres contestarla tú, Iván? Cuando tú vas a grabar el punto, si está definida esa autopuntería, a la hora de grabar el punto, lo que te hace es, te hace autopuntería al centro del prisma. Si eso no está marcado, digamos, te graba directamente donde está midiendo. Intenta No, leer ¿no? dónde está. Si no hay prisma. Exacto, sí. Digo, no sé si te lo he explicado bien, pero creo que viene siendo esto al final. No te hace autopuntería al centro del prisma ni te hacen nada. O sea, al final la autopuntería te hace búsqueda muy reducida. O sea, no es como una robotizada que tú le dices, búscame el prisma. ¿No? Es una búsqueda reducida del centro real del prisma. Eso es. Cuando estamos trabajando con estaciones motorizadas, pensad que una estación motorizada no es una estación robótica, no sigue automáticamente el prisma. Si nosotros vemos a través del ocular el prisma, pero no lo tenemos colimado al centro de ese prisma, simplemente lo vemos a través del ocular de la estación, cuando nosotros ponemos autopuntería, lo que hace la estación antes de grabar el punto, cuando nosotros damos a medir, se colima al centro del prisma, aunque no lo tengamos apuntado al centro del prisma, ella sí que se va hacia el centro del prisma, con lo cual tira de los motores, evidentemente, y hace la medición al centro del prisma. De la otra manera, como bien dice Iván, intenta leer donde tenemos apuntado nuestra cruz filar, pero si esa cruz filar no está sobre ningún prisma, no nos va a leer, no vamos a tener rebote, con lo cual no nos va a leer el pulso. Entonces, la autocolimación es una ventaja cuando estamos, que nos da además productividad a la hora de trabajar. No necesitamos apuntar manualmente al centro del prisma, simplemente con verlo en el ocular, con estar viendo el prisma en el ocular, ya nos va a colimar automáticamente la estación. ¿Qué otros formatos acepta en 3D? Nos pregunta Marco. Pues de momento IFC es lo que tenemos. De momento el estándar IFC. ¿Vale? Podríamos trabajar con modelos digitales de terreno, con triangulaciones en 3 dimensiones, ¿vale? Que también pueden definir sólidos, pero básicamente la idea es IFC. De momento. Con respecto al formato IFC, ese archivo se genera en los software de Bing, ¿vale? Se puede generar en Reddit, se puede generar en los software de diseño, de trazado, ¿vale? o de diseño de arquitectura. Tienen esos formatos IFC se generan. No podemos entrar en este webinar a explicar este tema, pero sí que sepáis que es así, ¿vale? En robótica ocurre lo mismo, Manuel. Lo mismo en motorizada que en robótica. Si ponemos autopuntería, hace lo mismo, ¿de acuerdo? Colima al centro del prisma, pero luego no lo sigue, no le sigue, ¿de acuerdo? En motorizada, para que siga al prisma, en robotizada, para que siga al prisma, hay que darle al candadito. Explícales, Iván, dónde es, si puedes. Sí. Cuando estamos trabajando en robotizada. Para cambiar la configuración como estación robotizada. Aquí, claro, yo aquí, bueno, me voy a pedir orientarme, porque si no, no vamos a ver. Aquí, vamos a ver, cualquier punto. Aquí azimut, ahí está. Vale, sería este candadito de aquí.
Ahora mismo sería para orientarme, pero sería esto. Venía aquí. Aquí ya estaríamos, aquí ya no estaría haciendo el seguimiento. Y a partir de aquí, bueno, en este caso voy a orientar, pero si no sería ir grabando puntos constantemente. Bueno, Eso es. el registro para verlo simplemente. Ya tendríamos aquí orientador equipos y venimos, si fijamos el simulador aquí, ya tenemos aquí esto el candado y ya, no sé, ya ir grabando puntos, sin más. Si os fijáis, a la izquierda de este prisma con candado hay otro icono que es precisamente el de autocolimación. Pero cuando hacemos autocolimación no sigue el prisma, es decir, simplemente va a colimar para que podamos grabar el punto en el centro del prisma, pero luego si nos movemos con el prisma no le va a seguir, ¿de acuerdo? No le va a seguir, solamente va a hacer la autocolimación en el momento que toquemos ese icono. Vamos a ver, los informes se pueden exportar, sí, ya lo habíamos visto en tal. Si os veis de nuevo el webinar, tranquilamente vais a poder ver todas estas cosas y que si os quedó algo pendiente por ahí o algo se os escapó, ¿vale? Cómo se simula entre 3 puntos y se alarga en sus extremos. Cómo se simula entre 3 puntos. No entiendo muy bien la pregunta, Fernando. No sé, Iván, si entiendes tú la pregunta esta. Simular, no sé la circunferencia definida por 3 puntos, pero no sé si se refiere a eso. Que tampoco, si nos lo puedes aclarar, Fernando. Luego, Carlos nos pregunta, cuando haces la cuadrícula, ¿puedes darle una pendiente a esa cuadrícula con el modelo digital, no? Exacto. Sí. Claro, Sí, simplemente sí, creándonos un modelo digital, un MDT de esa cancha que quieres replantear, Carlos, que tenga unas pendientes. Eso lo vimos también en el webinar del viernes pasado con Said Roldán. Vimos todas las opciones de MDTs, ¿vale? Ahí podrás ver cómo generar modelos digitales de terreno. Pues, como bien explicó antes Iván, replanteamos esa cuadrícula usando como referencia una superficie y, por tanto, tenemos la cota de cada punto asociada a esa superficie. Gracias también a vosotros, Carlos. Vale, la clotoide, bueno, no nos preguntan, pero yo no entraría porque es al final, bueno, sabéis, una clotoide está definida por un punto, un azimut, un radio y un parámetro. No hay mucho más que explicar de una clotoide. Ya es cuestión de practicar. Punto, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, azimut, radio, parámetro. Vale. Puedo cargar ficheros .las, .lag. Vamos a ver. Esta voy a responderla yo, Iván. Se pueden cargar ficheros puntos pesados en MagnetFill en formato TXT. Es decir, esos ficheros LAS que tú comentas, o LAZ, si los pasas a TXT, Juan, se puede replantear y se puede utilizar incluso para crear un modelo digital de terreno. Pensad que estamos utilizando una controladora de campo en Windows con 4 GB de RAM, en este caso, la hay también con 8 GB de RAM, y que el procesador nos permite cargar nubes de puntos o montones de puntos. No un fichero, ojo, no, de momento no nos permite importar las de millones de puntos, pero sí de miles de puntos. Esto puede ser interesante. Tema de replanteo de taludes, Faustino, el miércoles, ¿vale? Miércoles con carreteras, ya tiene que ser carreteras, no se puede replantear taludes desde el módulo de replanteo, tiene que ser carreteras, salvo que lo hagas manualmente. Si te vas con una calculadora al campo y como tú sabes la distancia a la línea de referencia y, en planta y en cota también la sabes porque te está dando cuánto tienes que bajar, calculas el talud manualmente y lo replanteas. Hay que darle al coco para ahorrarse la pasta. Las curvas de nivel generadas con MDT son replanteables independientes como un CAD cualquiera. Sí. Intenta replantear una curva, por ejemplo. Sí. Si yo vengo aquí, espérate, vamos a ver que lo tenemos aquí, elimina todo. Y espera, perdón, más a fondo aquí tenemos, vamos a este y luego ahí está la curva de nivel, por ejemplo, si la seleccionamos y le vamos a replantear línea. Replantear línea, polilínea, aquí está. Bueno, pasa claro, me selecciona simplemente la línea, debería seleccionar polilínea. Vale, una cosita que os resaltaros, este CAD está en 2 dimensiones, a pesar de que veáis curvas de nivel, el CAD está en 2 dimensiones, no tiene cota, ¿de acuerdo? Entonces, cuando replanteemos, eso es. Sí, es correcto. ¿Y tiempo real?
Eso es. Vale. Fijaros que ahí pone un valor de terraplén, aquí abajo a la derecha, que es lo que habría que subir desde nuestra posición en la que estamos nosotros para llegar a esa curva de nivel. Evidentemente nosotros estamos a menos 49,12 porque esa curva de nivel está en cota cero. Entonces, abajo podéis ver a la derecha la posición nuestra, que estamos en menos 49,12 y que tenemos que subir, terraplenar 49,12. También en la barra de la izquierda veis que pone también subir 49,12, ¿vale? La barra de desmonte terraplén. Pero sí se pueden replantear, por supuesto. Todas las entidades que veis CAD, ahí estén en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, se pueden replantear. Cuando replanteo puntos pertenecientes a una línea en 3 dimensiones, los puntos intermedios, me calcula la cota de esa línea en 3 dimensiones. O sea, es decir, si interpola. Sí. La respuesta es que sí, Agustín, sí, interpola en 3 dimensiones. No hay ningún problema. La función de cuadrícula te puede servir para colocar columnas, por ejemplo, también. Si tenemos que definir columnas a una equidistancia, por ejemplo. ¿Qué indica el gráfico de líneas azules y rojas a la izquierda? Buena pregunta, estábamos hablando de ello ahora. Es la barra de desmonte terraplén. Si les muestras dónde aparece y desaparece en las propiedades de mapa. Espérate, lo ponemos aquí, es más visual. Lo vemos aquí. Ahí está. Es esto de aquí. Y esto para que aparezca y desaparezca, esto está... A ver, no puedo... Mapa debe ser, ¿no? En propiedades de mapa, yo creo. A la izquierda todo. Aquí, ahí. Correcto. Barra de monte, ahí está, correcto. Lo vamos a Además, podemos fijar el intervalo, Además, podemos fijar el intervalo de desmonte terraplén, ¿vale? Que es este que viene aquí, definido. Pues poner un intervalo mayor. Para que... un metro. No, un metro, sí, eso. Con un metro, por ejemplo. Ahí está. Y va a cambiar la escala. Más que aquí tenemos 49 metros. Aquí son 49 metros, efectivamente. Sí. Hay una diferencia. No, está trabajando con GPS y está GBD activo. Sí. Tema de generación de taludes, el miércoles, Abel. El miércoles hablamos de carreteras. Lo de la malla también se puede aplicar para solería. Losas de hormigón en masa, vale, sí, correcto, también. Para replantear varillas, por ejemplo, cuando queremos replantear varillas de metálicas sin meter una cota, por ejemplo, ¿no? Para crear una solera de hormigón, como dice ahí, exacto. Como nos dice Fernando, efectivamente. Eso es. La FC5000, a una estación total Pentax. No sé si tenemos compatibilidad con estaciones Pentax. No lo sé, Martín, tendríamos que mirarlo. Hay que mirarlo, no te sé decir. Creo que en equipos mecánicos antiguos hay varias compatibilidades con Leica entre ellos, ¿vale? Nuestra competencia, pero solamente en equipos mecánicos antiguos, ¿de acuerdo? No en equipos modernos. A veces hago replanteo de MDT importando superficies. Sería interesante que hablarais un poco sobre el tema, qué opciones hay. El viernes pasado os habló de MDT, José Ignacio. El viernes pasado tienes un webinar grabado ahí en el Dropbox. Si no te llegó, nos lo pides por correo y tienes acceso a todos los webinars. El límite en cuanto a tamaños de MDT o MDS, también lo comentamos. Soporta tamaños grandes. Vamos a ver cómo importar el CAD para que al replantear incluya las Z. Bueno, pues simplemente el CAD tiene que estar en 3 dimensiones. Exacto. Y cuando lo importamos, ahora si pones una vista 3D, si puedes, Iván, hazles una vista tridimensional. La vista mapa. Replantear. Ahí está. Si Iván cambia a vista 3D, vais a ver que está en cota cero. Aquí lo tenemos todo. Salvo los árboles. Exacto. Sí, el salvo algún elemento más, pero... Esos crecieron demasiado. Sí. Pues si tuviésemos todas esas líneas del CAD en 3 dimensiones, es decir, si nuestro CAD original está en 3 dimensiones, el replanteo lo hacemos en 3 dimensiones. Cómo borrar también lo hemos visto, cómo borrar un CAD importado, cómo replanteo justo el vértice, no de una figura excelente en el fichero CAD, como justo el vértice de una figura existente en fichero CAD, cómo replanteo justo el vértice. O nodo, puedes seleccionar un nodo de enséñales la herramienta Snap, con el Snap.
sea, snap de puntos. cualquiera quiere decir, ¿no? Por ejemplo. Sí, un nodo cualquiera de una polilínea. Ahí tenéis unas herramientas de snap arriba a la izquierda, igual que en CAD. Aquí hay material para trabajar, exacto. Entonces venimos aquí. Aquí si queremos seleccionar, con esto seleccionaríamos inicio o final de línea. Y con esto, punto intermedio. ¿De acuerdo? Entonces si yo vengo aquí y selecciono con este color remarcado ya, lo selecciono, ahí me lo genera. Si le vuelvo a seleccionar en este vértice aquí, me lo vuelve a generar ahí. Y lo que decía, el punto intermedio, si lo selecciono, me lo marca aquí. Y si queremos replantear el punto, botón derecho o dejamos el dedo pulsado sobre él. El punto ya se marca. El punto ya ha definido el punto. Venimos aquí, botón derecho. Bueno, con la controladora sería mantener apretado y le daríamos a replantear. Vamos a replantear y ya estamos aquí en el menú de replanteo del punto. Ya sabéis que estos vídeos quedan grabados en todos en Dropbox. Los subimos todos los días, se sube a Dropbox, ¿de acuerdo? Insisto mucho en esto, pero es que nos preguntáis siempre lo mismo, sí. A ver, un momentito. La opción de la estaca de replanteo y toda su configuración. Esta es la pregunta del millón. Si quieres, si quieres lo puedo explicar yo. Si quieres te lo dejo a ti, sí, sin ningún tipo de problema. Sí, pero vete al menú, vete un momento al menú para que Sí, disculpa. Sí, correcto. Venimos aquí a la opción, vamos a registro, da igual GPS uno u otro, venimos aquí a la opción. Es que aquí está, marcas de nivel. Pues yo he trabajado mucho en carreteras y bueno, puedo explicarlo un poquito mejor, ¿vale? A ver, esta opción de marcaje de nivel lo que nos permite es si, por ejemplo, estamos extendiendo un terraplén o estamos haciendo una excavación de un desmonte, ¿de acuerdo? Sobre todo en terraplenes. Y sabemos que tenemos que extender hongadas totalmente paralelas entre sí y equidistantes a 1 metro, por ejemplo. Hongadas de terraplén, capas de terraplén de 1 metro o de medio metro. Eso nosotros lo definimos aquí en intervalo de desmonte terraplén, definimos el espesor de la capa, que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar normalmente para esto, para este marcaje de nivel, vamos a utilizar estacas de 1 metro de alto, aproximadamente. Entonces, le vamos a fijar en el valor 1, le vamos a fijar un límite, desde la cabeza de estaca vamos a fijar un límite, digamos, desde el cual no queremos marcar menos de ese límite. No sé si, por ejemplo, ponemos 10 centímetros, esto quiere decir que desde la cabeza de la estaca hacia abajo 10 centímetros, yo ahí no voy a poder marcar nada. ¿Vale? Por si quisiéramos cerrar la estaca, pues ponemos 10 centímetros o 20 centímetros. Y lo mismo desde abajo, el espaciado inferior, lo mismo. Como está muy pegado al suelo, decimos que queremos un espaciado inferior también de unos 10 o 20 centímetros para que si nos cae ahí una de las paralelas de la capa que estamos ejecutando, que si nos cae ahí no la marquemos. Entonces, lo que nos va a permitir el software, mediante este marcaje de nivel, es buscar la paralela a la equidistante a la capa final, es decir, imaginamos que estamos en una cota final 100 y yo estoy en una cota 90,25 y le he dicho que quiero mi espaciado de desmonte terraplén, cámbialo a 1 metro, por ejemplo. Vale. Vale. Lo que me va a buscar, el software automáticamente, y esto es difícil de explicar si no se ve, es la marca de nivel más cercana dentro de esa estaca. Es decir, dentro de esa estaca, si yo tengo una marca de nivel que es equidistante a la cota que habíamos comentado, a 100, es decir, vamos a tener, si tenemos nuestra cota de coronación en 100, vamos a tener una capa en 99, otra en 98, otra en 97, otra en 96, otra en 95, 94, así, hasta 90, ¿no? Bueno, pues, donde yo esté situado, lo que me va a marcar automáticamente el software es cuánto tengo que subir o bajar hasta la marca de nivel más cercana. Es decir, si estuviera en 90,25, medida baja 25 centímetros para llegar a la marca de nivel 90. ¿Vale? O sube 75 centímetros para la marca de nivel 1 metro, de 91. Vamos a ver. Un poquito difícil de explicar, ¿vale? Pero es eso, es para replantear tongadas paralelas entre sí y equidistantes. Vale. Pues se puede replantear... ¿cómo se activa la brújula en el mapa? ¿Cómo se activa esa brújula que viste antes? Sí, mira, esto cuando vamos a replantear un punto. Vale.
esta brújula aquí. Esta brújula por aquí, por defecto, está siempre en la vista normal de replanteo del punto, ¿de acuerdo? Para que siempre, yo creo que es mucho mejor trabajar desde mapa. Entonces, simplemente esto, a nivel visualización, lo tenemos aquí. Venimos aquí en este menú de aquí de la derecha, el mapa con el engranaje, y tenemos este check de brújula. Lo desmarcamos para sacarlo y si lo queremos tener, pues lo marcamos y listo. Mira, otra, muy bien, Iván, gracias. Otra idea que nos da Juan Domínguez, en este caso, mira, para colocar aspersores. Para colocar aspersores, el tema de la correcto. lluvia. Para replantear aspersores. ¿Quién será este Juan Domínguez? Para cambiar los mensajes, representar en el mapa. No lo entiendo, Alfonso. Para cambiar los mensajes a representar en el mapa. No sé muy bien a qué se refiere. No se refiere a los diferentes, a la información que aparece en pantalla aquí. No se refiere a esto. Eso es. Puede importar archivos de tipo CAD, por supuesto, de XFs, de WGs, por supuesto. ¿Vale? Por supuesto que sí. Y además una cosa importante, MagNetFill es compatible con las últimas versiones de CAD, de ficheros CAD. Es decir, no sé si con 2019 ya la versión 6.1.1 podemos importar ficheros CAD de 2019, ¿vale? Y yo creo que, la verdad que preguntáis mucho, ¿eh? Si he importado un fichero de puntos TXT a mi trabajo y quiero eliminarlo porque no me interesa o me he equivocado, ¿cómo se puede borrar o eliminar? Muchas gracias. Pues a ver, Marga, si ese fichero de puntos TXT lo hemos metido en una capa, por ejemplo, que sería una cosa bastante apropiada o conveniente, simplemente borrando la capa nos borra todos los puntos. ¿De acuerdo? Es una posibilidad. No sé si te ocurre alguna otra, Iván. Bueno, si no ir a punto directamente, seleccionar los que se hayan importado. En el caso que no tengamos más, definiríamos todos y si los supiéramos qué puntos son, pues seleccionarlos uno a uno y eliminarlos. Podemos seleccionarlos todos, evidentemente. Exactamente, nos permite seleccionar por rango. Exacto. Eso es. El tema de la bisectriz, Maritza, el tema de la bisectriz se puede hacer, ¿eh? No vamos a entrar hoy a ello, pero se puede hacer, se puede replantear una bisectriz. Era una cosa que nos habían preguntado hace tiempo y ya está resuelto. No vamos a entrar, pero sí que si quieres nos contactas, nos puedes contactar por correo electrónico y te lo respondemos. ¿Vale? Crear un informe plano CAD de puntos replanteados para luego a posteriori compararlo con el diseño, para ver la desviación entre diseño y replanteo hecho en terreno. Hay informes de MDT, eso es uno de los informes que podemos crear. ¿Vale? Cuando estamos replanteando un modelo digital de terreno, uno de los informes es el de superficie. ¿Vale? Igual que existe informe de talud, de carretera, de puntos y líneas, que nos enseñó Iván, también existe el informe de superficie, que de hecho yo no sé si nos habló algo del SAIZ, ahora ya ni recuerdo, pero igual sí. Los puntos en el CAD para que los tome directo deben ser COGO o puntos estándar. Puntos estándar. Leónidas. Puntos estándar, cuando los importamos, tienen que ser entidad punto en CAD. Es decir, si nosotros queremos que al importar un CAD nos aparezcan esos puntos como entidades de MagNetFill, tienen que ser también entidades puntos o bloques en CAD. Importando planos del ICGC se podrían ver en 3D. Si los planos están en 3D en origen, se pueden ver en 3D en MagNetFill, Kiko. Vamos a seguir impartiendo este tipo de webinars. Esteban, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Pues nada más, Iván, hemos respondido a todo el mundo, yo creo. Perfecto. Mi pregunta, Faustino, a ver, perdona que insista con lo del talud, pero dentro de replanteo de mi CC5.000 tengo la opción de talud sin ser el módulo de carreteras, me dice. Pues oye, una buena noticia. O sea, que parece ser que sin tener el módulo de carreteras, nos dice Faustino, que sí que aparece la opción de talud, de replantear talud en recta. En recta, sí, o en recta correcto, o por línea. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Vale, pues oye. Defines un talud. Esta opción. Que nosotros estamos haciendo los webinars con una licencia full, completa. Y claro, la verdad que pensábamos que era necesario tener carreteras para estas cosas. Pero bueno, es una buena noticia, Faustino. Muchas gracias. Sí.
Pues oye, la explicaremos mejor. Si quieres, la explicaremos Exacto, mejor. sí. No, de hecho, esto ya lo estuve hablando con Dani y creíamos conveniente quizás explicarla en carretera. En carretera, eso en carretera es mejor, sí. O sea, la opción la contemplamos, pero vimos más interesante ahí. Pues te invitamos, Faustino, a que estés el miércoles que viene. Pues nada, oye. Luis, una cosita que veo que algunos me decís que no he podido contestaros, lo siento mucho, de verdad. Voy pasando a lo más rápido que puedo y si nos queda alguna pregunta por responder, ya os digo, siempre os decimos que nos lo podéis consultar por correo electrónico, tenéis mi correo, ¿vale? Que os llegará en un correo mañana seguramente, pues dándoos las gracias a todas y todos por asistir. Y en ese correo podéis plantear todas las preguntas que queráis. Ya lo sabéis que se contestan. ¿Vale? Si se nos ha quedado algo, lo siento muchísimo, de verdad. Pues oye, muchísimas gracias a todas y todos vosotros. Gracias, Iván, también por este estupendo webinar que nos has hecho. La verdad que ni que lo tuvieras ensayado, macho. Bueno, ahí hemos estado. Nada, muchas gracias a todos. Gracias, Raúl, por colaborar conmigo también. Y nada, cualquier cosilla, por aquí estamos. Ha estado genial, ha estado genial. Vale, pues yo quería dejaros con un vídeo aquí de despedida y desearos buen fin de semana, ¿de acuerdo? Opa.